Buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien. Bienvenido o bienvenida al segundo vídeo de la sección de efectos, donde vamos a ver los primeros pasos de VFX Graph. Este vídeo va a ser muy similar al caso de Shader Graph. Y ya os digo exactamente lo mismo que os dije en ese vídeo. No os sentáis abrumados por la cantidad de información que vamos a ver, ni os sentáis abrumados por la cantidad de información que no vamos a ver, puesto que la creación de VFX Graph en tema de efectos es una de las cosas más complejas que hay en Unity. Y como no me cansaré de decirte, esto es una serie de fundamentos, donde explicamos los fundamentos de cada una de las áreas del desarrollo de videojuegos con Unity. Si quieres profundizar en alguna de las áreas, prepárate para estar 50, 60, 200 o un montón de horas practicando. Y vamos a empezar con el vídeo que, como puedes suponer y como en el caso anterior es bastante largo. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Lo primero, antes de meternos en faena, es explicar la diferencia que tenemos entre el sistema Shuriken que vimos en el vídeo pasado y el VFX Graph que vamos a ver ahora. Lo primero que te tengo que decir es que este sistema de partículas está pensado, optimizado y requete pensado para generar miles y miles de partículas. Utilizando VFX Graph es donde entra en juego la escalabilidad que te comenté en tema de rendimiento frente a los Game Objects. Mientras que el sistema de partículas convencional, el Shuriken, puede instanciar unas 10.000, 20.000 o incluso 50.000 partículas sin despeinarse, al utilizar VFX Graph es cuando explotamos realmente el potencial de la GPU y podemos instanciar hasta 100.000 y 200.000 partículas tranquilamente. Todos estos números son hablando en términos generales, por supuesto, porque al final lo que va a determinar que puedas instanciar X partículas con un buen rendimiento va a ser tu GPU. Y otro punto a comparar, en este caso no tan favorable a VFX Graph, es que está tan pensado en el uso de la GPU que en la mayoría de dispositivos móviles este tipo de efecto no va a funcionar correctamente. Es por ello que si buscas la máxima compatibilidad con tus aplicaciones es mucho mejor utilizar el sistema Shuriken estándar que nos provee Unity que vimos en el vídeo anterior. Y hablando en términos de configuración, este punto sí que es a favor, por supuestísimo, de VFX Graph, es que dispone de una configuración casi limitada para definir el comportamiento de tus partículas. Mientras que, como vimos en el caso del Shuriken, tiene una configuración más bien limitada, y aunque te permite configurar un montón de propiedades, vimos que al final su comportamiento es bastante limitado, pero bueno, en el caso de VFX Graph esto explota y te permite hacer casi cualquier cosa que te imagines. Otro punto a comparar, por ejemplo, entre VFX Graph y Shuriken es la posibilidad de instanciar varios sistemas de partículas en uno. En el caso de Shuriken, como vimos en el vídeo pasado, si queremos que dos sistemas de partículas interactúen juntos, tenemos que crearlos por separado y juntarlos y sincronizarlos de alguna manera. En el caso de VFX Graph, como dispone de un sistema basado en eventos, es muchísimo más fácil conectar varios sistemas de partículas a la vez, consiguiendo configurar de manera muchísimo más fácil diferentes sistemas de partículas desde un único sitio. Y una vez vistas las diferencias principales entre el sistema de partículas y VFX Graph, y como te he dicho al principio del vídeo que se va a aparecer un montón en los primeros pasos de Shader Graph, vamos a utilizar exactamente la misma estructura. Y como no podía ser de otra manera, empezaremos viendo cómo podemos crear un VFX Graph. Así que vamos al editor y vamos a verlo. Pues vamos a crear nuestro primer VFX Graph. En este caso encontramos dos maneras de hacerlo. La primera de ellas es creando el VFX Graph directamente desde el panel de la jerarquía. Para ello en la jerarquía vamos a pulsar el botón derecho del ratón, iremos a la sección Visual Effects y seleccionaremos la opción Visual Effect. Una vez con el Game Object creado y el objeto seleccionado, tenemos que acudir a la propiedad Asset Template y apretar el botón de New. Esto nos abrirá un modal con los diferentes templates que dispone Unity para crear VFX Graph. Una vez selecciones el template que quieras, te pedirá en qué carpeta quieres guardarlo y ya lo tendrás listo. Pero en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo de la segunda manera. Para ello, y exactamente igual que con la creación de materiales, vamos a ir a la carpeta donde lo queramos crear, pulsaremos botón derecho, Create, Visual Effects, y en este caso elegiremos la opción de Visual Effect Graph, lo que nos abrirá exactamente el mismo modal que antes, que nos permitirá seleccionar uno entre los diferentes templates que dispone Unity. En nuestro caso, y para prepararnos para la próxima sección del vídeo, vamos a utilizar el template vacío. Después de crearlo le puedes poner el nombre que quieras, y para que esté visible en la escena lo único que tienes que hacer es arrastrarlo directamente a la escena. Y una vez creado nuestro VFX Graph, lo único que tenemos que hacer es especificar cuál será su comportamiento, y para ello tenemos que ver las secciones del editor de VFX Graph. Así que como vimos el editor de Shader Graph, vamos al editor de Unity y vamos a ver el editor de VFX Graph. Para abrir el editor de VFX Graph, lo único que tienes que hacer es pulsar doble clic sobre el VFX Graph que acabamos de crear. Al hacerlo se te abrirá este editor que seguramente te suene bastante al editor de Shader Graph que vimos en la sección anterior. Y la verdad es que se parece bastante, pero bueno, vamos a ver las secciones que tiene este editor. Podemos empezar por la sección que vemos arriba a la izquierda, que se llama Blackboard. Desde aquí podemos configurar las diferentes propiedades y atributos que serán visibles desde fuera. Comparándolo con el editor de Shader Graph, aquí veríamos las propiedades expuestas, pero en este caso también encontramos atributos. En la parte central, como puedes suponer, estará el editor de partículas, y en la parte derecha en el inspector encontraremos las propiedades necesarias para configurar tanto el sistema de partículas como los nodos que conformarán el efecto.
pudiendo ver, por ejemplo, las propiedades que encontramos en el caso de tener seleccionados el Visual Effect. Y con las secciones del editor vistas y sabiendo cómo crear un VFX Graph, lo que tenemos que definir antes de empezar a hacer los ejercicios es el flujo de vida de las partículas en VFX Graph, ya que será basado en este ciclo de vida que podremos definir su comportamiento, así que vamos al editor y vamos a verlo. Pues como he dicho, antes de meternos con los ejercicios, tenemos que revisar exactamente qué flujo siguen las partículas cuando utilizan VFX Graph. Y es que este modo de generación de partículas utiliza una estructura un poco peculiar, basada en la generación y en la conexión de contextos, entendiendo contexto como una fase en la generación de partículas, donde cada contexto tendrá sus propias propiedades que nos permitirán configurar el sistema de partículas. Sabiendo esto, vamos a definir los contextos obligatorios que tienes que declarar para empezar a ver el sistema de partículas funcionando. El primer contexto que tenemos que declarar es el de spawn. Para ello vamos a pulsar el botón derecho encima del editor, seleccionaremos la opción de Create Node, iremos a la sección de Context y buscaremos Spawn. O utilizando la barra de buscador que encontramos arriba, escribimos Spawn y seleccionamos la opción de Context. Esto, como ves, ha generado el nodo de contexto Spawn que determinará cómo se instanciarán las partículas. Para ver las opciones que tenemos, basta pulsar el botón espacio con el nodo seleccionado y en la sección Spawn veremos los diferentes bloques que tenemos para configurar cómo se instanciarán las partículas. También podemos abrir este menú pulsando el botón derecho encima del nodo y seleccionando la opción Create Block. Y con el nodo de contexto seleccionado, en la parte del inspector también podemos ver qué propiedades tenemos para poder configurar el método de Spawn. El siguiente bloque de contexto que tenemos que definir es el de instanciación de partículas. Para esto vamos a utilizar el puerto Spawn Event que tiene el bloque de Spawn, lo arrastraremos a una sección vacía y en la sección de contexto elegiremos la opción de Initialize Particle. Este contexto nos permitirá definir las propiedades que tendrán las partículas a la hora de inicializarse. Y exactamente igual que ocurría en el caso anterior, vas a poder ver las propiedades que tienes pulsando el botón espacio y explorar las diferentes secciones que tiene el menú. Y aprovecharé para decirte que si ves alguna opción con este iconito y pulsas sobre él, vas a poder ver todas las variaciones que tienes para poder configurar esa propiedad. Y antes de poder ver nada en la escena, tienes que configurar un último contexto obligatorio. Para ello vamos a arrastrar el puerto de salida de tipo Particle del Initialize Particle y dentro de la sección de Context vamos a seleccionar la opción Output Particle Unlit Quad, que nos permitirá definir qué tipo de partículas se instanciarán. Y aunque tú no lo veas, el sistema de partículas ya está funcionando, lo único que te falta es determinar cómo se están spawneando las partículas. Para ello vamos a ir al contexto Spawn y vamos a crear un bloque de tipo Constant Spawn Rate, que como puedes suponer spawneará partículas de manera constante, que viene a tener un comportamiento bastante similar al Rate Over Time del Particle System. Y ya deberías poder ver la primera partícula en pantalla. Si quieres configurar un poquito mejor el sistema de partículas para ver exactamente qué es lo que está pasando, vamos a ir al contexto Initialize Particle y vamos a crear un bloque de tipo Set Position Shape Sphere. Y ahora sí deberías ver un poquito mejor el sistema de partículas funcionando. Estos tres contextos, Spawn, Initialize Particle y Update Particle, son los contextos indispensables, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Tenemos un contexto adicional, Update Particle, que nos permitirá controlar las propiedades durante la vida de las partículas. Además, dado que disponemos de este contexto adicional, me gustaría enseñarte cómo podemos instanciar dos sistemas de partículas en uno. Así que vamos al editor y vamos a ver este contexto adicional. Y aparte de estos contextos, que como he dicho son los indispensables, tenemos otro disponible para poder modificar las partículas durante su ciclo de vida. Para verlo vamos a duplicar el ciclo que tenemos hasta ahora. Y entre Initialize Particle y Output Particle Unlit, vamos a crear el otro contexto que tenemos disponible que va a ser Update Particle. Haciendo esto, si te fijas, hemos creado como dos bloques. Y como ves, encontramos un bloque por cada Initialize Particle y Output Particle que vemos en el sistema. Estos bloques se pueden renombrar pulsando doble clic encima del nombre. Al primer bloque lo podemos llamar Basic Flow y al segundo bloque lo podemos llamar Complete Flow. Y que podemos modificar algunas de sus propiedades para que veas cómo será el flujo de trabajo con VFX Graph. Empezaremos añadiéndole una velocidad hacia arriba en el contexto Initialize Particle. Para hacerlo seleccionaremos el contexto, pulsaremos espacio y buscaremos Set Velocity. Y vamos a establecer la velocidad del lineal en 1 hacia arriba. Ahora vamos a establecer un lifetime aleatorio. Para ello, aún con el contexto seleccionado, vamos a volver a pulsar espacio y en este caso vamos a buscar Set Lifetime. Pulsaremos sobre el icono para ver las diferentes variaciones y seleccionaremos la opción de Random Uniform. Con el bloque creado y seleccionado, en la parte de la derecha en el inspector puedes ver las diferentes propiedades. Una de ellas es Random y como puedes ver está seleccionada en Uniform, puesto que es la opción que hemos elegido. Si de Uniform pasamos a Off, verás que esta opción vuelve a estar establecida como un único valor.
y podemos restablecerla de nuevo seleccionando de nuevo la opción de Uniform. Para que veas que las variaciones que tienes disponibles las puedes establecer también desde el bloque base, ajustando y modificando las propiedades que tienes en el inspector con el bloque seleccionado. Entonces, en este caso vamos a establecer un lifetime entre 1 y 5. Vamos a aprovechar que tenemos el contexto de Update Particle y vamos a añadir un poco de gravedad. En este caso, con el contexto Update seleccionado, pulsaremos el botón espacio de nuevo y buscaremos la opción de Gravity. Y la estableceremos a un valor de -1 en el eje Y. Y por último vamos a modificar el color de este segundo sistema de partículas que estamos creando. Para ello, en el contexto Output Particle Unlit Quad, vamos a añadir el bloque Set Color Over Life, que estará dentro de la sección Attribute from Curve. Vamos a modificar las propiedades del bloque y donde pone Color Mode, seleccionaremos la opción de Color. Y en la opción de Sample Mode vamos a elegir Random. Esto hará que la partícula no modifique su alfa y que el color sea elegido de manera aleatoria entre el color que pongamos en la propiedad de color, que es la que vamos a modificar ahora. Para ello pulsaremos sobre la propiedad de color, eliminaremos el alfa que tenemos arriba y haremos un gradient de 2 colores. Y de esta manera tenemos configurado un segundo emisor de partículas que funciona dentro del mismo VFX Graph. Bueno, como veis, la facilidad que tiene crear varios emisores de partículas desde VFX Graph es increíble. Muchísimo más fácil que crear dos sistemas de partículas y configurarlos de manera diferente. Además, lo bueno que tiene crearlos de esta manera, como veremos en los próximos ejercicios, es que podemos utilizar funciones ya calculadas para varios emisores. Y antes de ponernos con los ejemplos y la escena que tengo propuesta, ya sabéis que toca. La misma petición de feedback que siempre. Y es que no me cansaré de decir que si te gusta este contenido y este tipo de vídeos, por favor suscríbete al canal. Si te está gustando el vídeo, dale me gusta. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor utiliza la sección de comentarios para escribirla, que la contestaré cuanto pueda. O si tienes algo que decirme, pues también tienes la sección de comentarios para poder hacerlo. Que como te digo en cada vídeo también, a YouTube los likes, los suscritos y los comentarios le encantan para promocionar nuevos vídeos. A ver si conseguimos llegar a más gente que esté interesada en el mundo de desarrollo de videojuegos. Y acuérdate también que en la descripción tienes todos los enlaces a mis redes sociales y un montón de enlaces que te pueden ser de utilidad en relación a lo que estás viendo en el vídeo. Y de aquí pasamos a la sección final del vídeo explicando los ejercicios que tengo propuestos. Y en este caso, alejándonos un poquito de la estructura de VFX Graph y utilizando un poco la estructura del vídeo anterior, antes de ponernos con los ejercicios, vamos a presentar la escena que tengo propuesta. Como ocurría con los vídeos anteriores, los ejercicios están pensados para ir de menor a mayor complejidad. Empezaremos con un sistema bastante simple, pasaremos a otro un poquito más complejo y terminaremos con un sistema combinado entre dos emisores. Así que vamos al editor y vamos a ver las diferentes escenas que tengo propuestas. Pues exactamente igual que en el vídeo anterior he preparado esta escena con 3 ejemplos que iremos realizando durante este vídeo. Y la idea es, aumentando la complejidad un poquito con cada ejercicio, realizar estos 3 casos. Empezando por este efecto de lluvia. Continuando con este efecto de luciérnagas. Y terminando con este efecto que genera rocas con humillo alrededor. Y una vez visto los 3 ejercicios, ya sabes lo que toca, ¿no? Toca hacerlos. Así que empezamos con el primer ejercicio recreando el efecto de lluvia. Vamos a empezar con un VFX Graph vacío y vamos a ver cómo podemos recrear este efecto. Vamos al editor y vamos a hacerlo. Empezamos entonces recreando el efecto de la lluvia. Para ello empezaremos definiendo la estructura del VFX Graph con los contextos que necesitaremos. En este caso, Spawn, Initialize Particle, Update Particle. Y como no podía ser de otro modo, terminaremos con el Output Particle Unlit Quad. Con la estructura base montada, vamos a crear nuestro primer bloque en el contexto Spawn, que va a ser Constant Spawn Rate. Y aprovecharemos para crear nuestra primera propiedad expuesta, que va a ser Rain Intensity. Para ello vamos a pulsar sobre el botón más en el Blackboard y elegiremos la opción de crear una property de tipo int, que llamaremos Rain Intensity. Con la propiedad creada, lo único que tenemos que hacer es arrastrarla al editor y conectarla directamente al puerto Rate del Constant Spawn Rate block. De esta manera podremos controlar la intensidad de la lluvia desde el GameObject. Y le especificaremos un valor por defecto de 1000. Para ello, expandiremos la propiedad Rain Intensity y en el campo de Value estableceremos el valor de 1000. Con esto tenemos el Spawn Context listo. Continuaremos con el Initialize Particle Context. Y en este contexto empezaremos estableciendo la forma en la cual se instanciarán las partículas, en este caso, Set Position Shape, y en las variaciones elegiremos la variación de Box.
a la que le asignaremos un tamaño de 5 en el eje X, 0 en el eje Y y 5 en el eje Z, y estableceremos el centro 3 unidades más arriba. Y continuamos con el contexto Update Particle. En este caso añadiremos un bloque de gravedad con una fuerza de menos 0,65 en el eje Y. Y añadiremos un bloque que nos ayudará con la colisión de las gotas. En este caso el bloque que buscamos es Collision Shape Plane, que le especificaremos los valores de Bounce a 0, Friction a 0 y Lifetime Loss a 1. Propiedades que ya vimos en el vídeo anterior del sistema de partículas y que son exactamente iguales. Y modificando estas propiedades conseguiremos que las partículas de lluvia no atraviesen este plano. Ahora mismo se están quedando pegados en el plano porque no hemos establecido la propiedad de Lifetime. Así que volvemos al contexto Initialize Particle y crearemos el bloque Set Lifetime, en este caso con la variante Random Uniform, cuyos valores estableceremos a 2,5 y 4,5. Y continuamos con el último contexto que nos queda por configurar, en este caso es Output Particle Unlit Quad. Empezaremos estableciendo el color con el bloque setColor Random Uniform, al cual le pondremos dos colores azules claro. Continuaremos con el bloque setAlpha Random Uniform, al cual estableceremos los valores 0,1 y 0,2. Ahora, como veis, ya se empieza a aparecer, pero bueno, nos falta ajustar un poquito el tamaño y la escala. Para ello empezaremos ajustando el tamaño con el bloque setSize Random Uniform, con valores muy bajos, en este caso 0,005 y 0,01. Y ajustaremos el tamaño de la escala en el eje Y con el bloque setScale Random Uniform. En la propiedad de Channels vamos a pasar de X, Y, Z a únicamente el componente Y, y como valores vamos a establecer 5 y 10. Y para terminar de ajustar este efecto vamos a añadir un último bloque que será Orient Face Camera Plane, que nos ayudará a orientar las partículas siempre en dirección a la cámara. Y con esto ya tenemos nuestro primer VFX Graph listo, el cual podrás ir jugando con la propiedad Rain Intensity para hacer que llueva más o menos, siempre que tengas en cuenta pero de aumentar la propiedad Capacity del contexto Initialize Particles para poder aguantar las partículas generadas. Para probar podemos especificar un Capacity de 5000, y así aumentando el Rain Intensity sí que verás reflejado el cambio. Y con este ejercicio, aparte de ver el flujo de trabajo con VFX Graph, hemos presentado una manera de crear una propiedad expuesta que nos permitirá controlar la intensidad de la lluvia. Para el próximo ejercicio, la recreación de las luciérnagas, nos centraremos sobre todo en la modificación de las propiedades de las partículas, el color, la velocidad, el tamaño, etc. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos recrear este efecto empezando de nuevo con un VFX Graph vacío. Pues continuamos con el segundo ejercicio, donde vamos a intentar recrear un aspecto parecido a las luciérnagas. Y además aprovecharé para explicar algunas diferencias entre establecer ciertas propiedades en un contexto y en otro. Y así, de nuevo, empezando con un VFX Graph vacío, vamos a empezar estableciendo la estructura de los contextos. Para este sistema encontramos de nuevo los 4 contextos diferentes: Spawn, Initialize Particle, Update Particle, y otra vez utilizaremos el sistema Output Particle Unlit Quad. Y estableceremos exactamente igual que en el caso anterior el bloque Constant Spawn Rate en el context Spawn. Y le especificaremos un valor de 75. Y dejaremos el context Spawn así y pasaremos directamente al context Initialize Particle, que exactamente igual como en el ejercicio anterior empezaremos estableciendo el bloque Set Position Shape con la variante Box, a la cual le especificaremos un tamaño de 10 en el eje X, 1 en el eje Y y 10 en el eje Z. Continuaremos creando el bloque setVelocity Random Per Component con valores muy bajos. En el primer valor estableceremos 0,01 en los 3 ejes y en el segundo valor estableceremos 0,1 en los 3 ejes también. El próximo bloque que crearemos será setLifetime Random Uniform con los valores 10 y 20. Continuaremos con setSize Random Uniform con valores de 0,1 y 0,25. Y terminaremos este contexto con el setColor con un color entre amarillo y verde.
Como veis, en este caso hemos establecido las propiedades setColor y setSize directamente en el context de InitializeParticle, en vez de utilizar el contexto de OutPutParticle que utilizamos en el ejercicio anterior. Y es que es aquí donde deben estar estas propiedades, aunque también las podemos establecer en el OutPutParticle. La diferencia principal es que como el flujo de ejecución de las partículas es de arriba abajo, si establecemos tanto el tamaño como el color como el lifetime en output particle, esta información no se va a tener en cuenta ni en el update ni en el initialize particle, dado que esta información únicamente afectará al momento de renderizar las partículas. Por lo tanto, como ya te he dicho, si quieres que se tenga en cuenta tanto el tamaño como el lifetime o cualquier otro atributo, lo tienes que especificar aquí. Y con esta explicación terminamos con este contexto y pasamos al siguiente, que es el update particle, que empezaremos especificando el bloque setColorOverLife con un color que vaya del color inicial establecido en el setColor hasta un color amarillo, volviéndose cada vez transparente. En este caso tengo un pattern guardado de cuando he hecho el ejercicio, y nos aseguraremos de que el color tenga un intensity de 10, que es lo que producirá que las partículas tengan este brillo tipo luciérnaga, y en el último color estableceremos un intensity de 0. También crearemos el bloque setAlphaOverLife con una curva que vaya de 1 a 0. Y el último bloque de esta sección será el setVelocity, que modificaremos un poquito para ajustar la velocidad. Una vez que tengas el bloque añadido, selecciónalo y en la parte de la derecha en el inspector, en la propiedad Composition, en vez de Overwrite, selecciona la opción Add. Este cambio en este bloque hará que en vez de establecer la velocidad, vaya añadiendo la velocidad que le especifiquemos. Y para determinar qué velocidad queremos que añada cada ciclo, vamos a empezar creando el nodo VFXTime. Utilizando la propiedad TotalTime la pasaremos por la función de seno. Y el resultado de la función del seno lo pasaremos al campo Frequency del nodo Perlin Curl Noise 3D. Y conectando el puerto de salida Noise al campo Velocity del Add Velocity, conseguiremos que las partículas se muevan de manera aleatoria. Pero tenemos que reducir la variación de esta velocidad ajustando el campo Amplitude, que estableceremos a un valor muy bajo, en este caso 0,000005, es decir, 0, 5 ceros y un 5. Piensa que esta velocidad se va a ir acumulando durante todo el ciclo de vida de la partícula, así que tiene que tener valores muy bajos. Y con esto ya tenemos toda la estructura montada, lo único que nos falta definir es en el context añadir el bloque Orient Face Camera Plane, para asegurarnos que las partículas siempre estén orientadas hacia la cámara. Y con este cambio y este resultado ya podemos dar por concluido el segundo ejercicio. Con este ejercicio no solamente hemos visto cómo podemos controlar las propiedades de VFX Graph, sino la potencia que tiene comparado con el sistema de partículas tradicional de Unity, ya que disponemos de un montón de nodos y un montón de atributos adicionales para controlar estos atributos, cosa que utilizando el sistema de Shuriken no podemos hacer. Venga, y vamos con la última sección del vídeo, donde explicaremos el último ejercicio. En este caso, como has visto en la explicación de la escena, vamos a combinar dos emisores de partículas. El primer emisor se va a encargar de generar las rocas que emergen del suelo, y de nuevo, el segundo emisor se va a encargar de generar el humo a su alrededor. Porque como puedes ver, a la hora de seleccionar los ejercicios, mi creatividad brilla por su ausencia. Todo es cosa de roca o de humo. Entonces vamos al editor y vamos a ver cómo podemos crear este efecto empezando con un VFX Graph vacío. Pues como he dicho, en este ejercicio vamos con todo. En este caso iremos creando las partículas contexto a contexto, empezando como no puede ser de otra manera con el contexto spawn, al cual le asignaremos un bloque constant spawn rate con un valor de 5. Y en este caso nuestro VFX Graph se compondrá de dos partículas diferentes, y empezaremos definiendo las partículas de las rocas. Para ello vamos a crear el contexto InitializeParticle, y le asignaremos los siguientes bloques: setLifetime random uniform, con los valores 1 y 2. El siguiente bloque que le añadiremos será setScale, y en los tres ejes estableceremos un valor de 0, para que nuestro objeto, en este caso las rocas, empiecen con una escala de 0. El próximo bloque que le asignaremos será un setSize, al cual estableceremos los valores utilizando una propiedad expuesta. Para ello vamos a ir al Blackboard, vamos a pulsar el botón más, y en este caso seleccionaremos una property de tipo float, a la que llamaremos rockSize, a la que le estableceremos un valor por defecto de 1,5 y cambiaremos su modo de default a range, con unos valores entre 1 y 2. Estos cambios van a hacer que en el inspector, en vez de utilizar un campo numérico, vamos a ver un slider. Y vamos a utilizar esta variable que acabamos de crear para establecer el tamaño. Para establecer el tamaño del primer nodo multiplicaremos el rock size por 0,5. Y para el segundo puerto de setSize utilizaremos directamente el valor de la variable.
Y por ahora el último bloque que vamos a definir en el contexto InitializeParticle va a ser el setPositionShape, y en este caso utilizaremos la variación de torus. Y hasta que no veamos cómo se spawnean las rocas vamos a dejarlo así. Lo único que vamos a modificar de aquí por ahora es la rotación, que como ves está en vertical. Para pasarlo a horizontal vamos a modificar el campo de rotación, concretamente el eje X, pasando de valor 0 a menos 90. Y pasamos al siguiente contexto, que en este caso va a ser UpdateParticle, al cual le añadiremos un único bloque, que será setScaleOverLife, que utilizará una curva similar a la que ya tengo guardada como preset en los tres ejes. Y terminaremos con la creación del contexto que definirá las partículas. En este caso utilizaremos el contexto OutputParticle URP Mesh, al cual le cambiaremos el Blend Mode de Alpha a Opaque y pasaremos del Mesh Cube al Mesh Landscape Stone 01. Que este recurso lo tendrás disponible si estás utilizando también como base el proyecto Universal 3D Sample. Y ahora tenemos que configurar el material de estas partículas. Empezaremos definiendo el Base Color Map, que como ves ahora mismo está en Default Dot, y utilizaremos la textura del proyecto para esta roca, que en este caso va a ser Landscape Stone 01 TA. Ahora vamos a añadir el resto de mapas, que como ves no están disponibles ahora mismo. Para ello vamos a seleccionar el contexto y activaremos los checks del inspector Use Metallic Map y Use Normal Map, que como has visto al activarlo nos posibilita establecer las texturas en estos mapas. Así que es lo que vamos a hacer ahora. En Metallic Map vamos a establecer el mapa llamado exactamente igual que el caso del color, pero en vez de terminar con A, termina con mask. Y en el caso del Normal Map, en vez de terminar con mask o con A, termina con _n. Y ahora ya empezamos a ver cositas interesantes. Lo único que nos falta ajustar es algunas propiedades del InitializeParticle. Lo primero que ajustaremos será el pivote de la malla, porque como ves las rocas aparecen a medio suelo. Para ello vamos a crear el bloque setPivot, que estableceremos con un valor de menos 0,5 en el eje Y. Y lo último que vamos a modificar a este sistema de partículas va a ser el torus, que vamos a establecer los siguientes valores. En la property Major Radius vamos a establecer 1,5. Y en la property Minor Radius vamos a establecer 0,5. Terminaremos configurando la property ArcSequencer, que nos permitirá hacer este efecto que las rocas vayan instanciándose de manera circular. Empezaremos creando otra property de tipo float llamada ArcSequencerSpeed, a la que le estableceremos un valor por defecto de 0,5. Antes de utilizarla vamos a crear el nodo VFXTime de nuevo y multiplicaremos ArcSequencerSpeed por TotalTime y el resultado de esta multiplicación se lo pasaremos a una función llamada fractional, que lo que va a hacer esta función es eliminar la parte entera del valor que le pasemos y únicamente nos devolverá la parte fraccional, lo que nos va a permitir iterar entre 0 y 1 volviendo de nuevo a 0, que es exactamente el rango de valores que necesita ArcSequencer para funcionar correctamente. Y conectando el resultado de fractional al puerto ArcSequencer del bloque setPositionShapeTorus, conseguimos que las rocas se instancien de forma circular. Y además con las propiedades expuestas que hemos creado vamos a poder modificar tanto el tamaño como la velocidad a la cual se instancian las rocas de forma circular. Y con esto tenemos el primer emisor casi completado, nos falta configurar un parámetro más. Después pasaremos a la configuración del segundo emisor, terminando con la última parte del vídeo. Así que vamos al editor y vamos a terminar. Antes de continuar con la configuración de las siguientes partículas con las cuales terminaremos el ejercicio, tenemos que modificar el contexto OutputParticle para hacer que las rocas emitan sombras. Para ello, con el contexto seleccionado, vamos a activar el check de Cast Shadows. Y terminaremos el ejercicio configurando las partículas que van a simular el humo al emerger las rocas. Para ello, y utilizando el mismo nodo Spawn como base, vamos a crear un contexto InitializeParticle, al cual le añadiremos los siguientes bloques, que en este caso vamos a copiar algunos del contexto anterior, puesto que van a ser exactamente iguales. Vamos a copiar el bloque setLifetime, setScale y setPositionShape, al cual le tendremos que volver a establecer el valor de ArcSequencer utilizando la función que ya hemos calculado antes. Y por ahora, hasta que no tengamos el humo visible, vamos a dejar este contexto así. Y continuaremos con el contexto UpdateParticle, que partiremos como base del mismo contexto de las partículas anteriores.
Y como en el caso anterior, vamos a dejarlo así hasta que veamos el humo aparecer. Así podremos configurar mejor el resto de propiedades. Y pasamos por fin al contexto Output Particle, que configuraremos en este caso con un Lit Quad, nuestro viejo conocido. Lo primero que cambiaremos del contexto va a ser el UV Mode, que en este caso pasará de Default a Flipbook, lo que nos permitirá controlar la animación de la textura. Y marcaremos los checks de Flipbook Blend Frames, que va a suavizar la animación con el cambio entre imágenes, y el check de Soft Particle, que nos ayudará a ajustar de manera más natural la transparencia de las partículas. Y antes de seguir ajustando las propiedades de este campo, vamos a cambiar la textura y pasaremos de Default Dot a Smoke Puff, que es la misma textura que utilizamos en el vídeo anterior en el ejercicio de la escalada, que si te acuerdas la imagen estaba formada por 5 filas y 5 columnas. Por lo tanto, en la propiedad Flipbook Size vamos a especificar 5 por 5. Y lo que nos falta por terminar de configurar este bloque es el bloque Orient Face Camera Plane, que como ya te he dicho varias veces hará que las partículas siempre estén orientadas hacia la cámara. Y con este contexto listo podemos ir a los contextos anteriores y terminaremos la configuración de estas partículas. Empezaremos con el contexto Update Particle, al cual le añadiremos el bloque Flipbook Player, que se encargará de reproducir la animación durante la vida de las partículas. Y añadiremos un último bloque Set Alpha Over Live, con una curva que vaya de valor 1 a 0. Y terminaremos la configuración de este efecto terminando la configuración de Initialize Particle, al cual ajustaremos el tamaño del humo añadiendo un bloque Set Size Random Uniform y utilizaremos una estructura muy similar a la que hemos hecho antes para la configuración de las rocas, pero en este caso para el nodo A multiplicaremos Rock Size por 2 y para el nodo B multiplicaremos Rock Size por 4. Y terminaremos este efecto renombrando el primer bloque a Rocks y el segundo bloque de partículas a Dust. Y así tendríamos listo el último ejercicio, que en el caso del ejemplo que hemos visto antes, para que se ajuste un poquito más al entorno que he creado, le he cambiado un poco el color con los nodos Set Color y listo. Bueno, no está mal, para ser unos primeros pasos no está nada mal, ¿no? Hemos conseguido unos efectos bastante resultones. Y además en el último ejercicio hemos podido ver cómo combinar dos emisores diferentes con varias propiedades compartidas. Además, como te he dicho durante el vídeo, todos los recursos que he utilizado los tienes disponibles si estás utilizando como base la plantilla Universal 3D Sample. Y lo último que me queda por hacer de la sección de efectos es cerrarla ya de una vez por todas. Sin duda, y como te he dicho, estos últimos 4 vídeos, materiales, shader graph, sistema de partículas y VFX graph son los más densos que vas a ver en la serie de fundamentos de Unity. Hay otros temas que también son muy importantes y muy extensos, como el caso de Animator, pero al menos a nivel personal no me cuestan tanto como hablar de materiales o de efectos. Así que quiero que sepas que si para ti te ha parecido duro mirarlos, imagínate lo duro que me ha parecido a mí hacerlos. Pero bueno, al final son conceptos que tienes que saber sí o sí, porque igual no tienes que implementar un shader graph desde cero, o no tienes que implementar un VFX graph desde cero, pero sí que tienes que modificarlo y tienes que saber hacerlo. Por lo tanto, tómatelo como si fuera un boss de un Souls-like, te lo tienes que pasar una vez y ya está. Y supongo que sabes, no hace falta decirte que con todo lo que hemos visto tanto de Shuriken como de VFX Graph no hemos visto ni el 1% de lo que podemos conseguir. Así que como te digo siempre, si te interesa más este tema que cualquier otro, párate, practica este tema y haz ejercicios, ejercicios y ejercicios, porque al final practicando es como se aprende. Intenta recrear diferentes efectos y verás que cuanto más practiques, más fácil te será. Así que por favor, vamos a terminar ya el tema de efectos, vamos a darle carpetazo de una vez por todas. El próximo vídeo empezaremos una nueva sección explicando las cámaras. Y ya sabéis que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.